Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. Buenas tardes amigos a todos y bienvenidos a este espacio de la ciberseguridad en Capital Radio. Hoy vamos a contaros con la ayuda de nuestros invitados cómo se defienden las empresas de los ataques que reciben, si es que los reciben. Pero también vamos a tratar de conocer el por qué pueden ser atacadas o por qué son atacadas, la información previa que manejan para poder evitar esos ataques y si se producen y repelen los aprendizajes que obtienen de dichos ataques. Cómo se analizan, interpretan, protegen y securizan los perímetros empresariales. Este va a ser el objeto de nuestro análisis con nuestros CISOs invitados, con los responsables de seguridad de la información de las empresas. Y lo vamos a hacer con dos de los más destacados del panorama empresarial, pero también, por supuesto, con el análisis y comentarios de nuestros dos especialistas de cabecera, Pablo Sanemeterio y Mónica Valle. ¿Qué tal? Buenas tardes amigos, ¿cómo estáis? Pablo, Mónica. Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes. Volvemos con la figura del siglo XXI, que se lo digan al Data Scientist, que decían que iba a ser la figura más sexy del siglo XXI en las empresas, pero yo creo que ya se ha quedado obsoleta. Es el CISO ahora mismo, el nuevo protagonista. Totalmente. Oye, no estaba preparado, Habéis coincidido, ¿verdad? Porque en realidad es, como decía en alguna ocasión, no es una figura de nueva creación, es una figura que ya existía pero que ha ido evolucionando, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Es una figura, como hemos ido hablando un poquito antes de entrar ahora en directo, que a la seguridad es algo intrínseco a la sociedad. Sí, dentro de las empresas, la figura del CISO, que es el responsable de esa seguridad de la información, tiene ahora mismo un papel fundamental y que se sienta ya en la mesa de dirección de las grandes compañías, lo que es mucho. Bueno, pues con todo esto y con el repaso de las noticias que ahora nos harán los especialistas de OnRetrieval y luego consejos, por cierto, que nos llegarán desde Afinion, vamos a contar con la presencia de José Ramón Monleón, que es CISO de Orange, y de Silvia Villanueva, que es CSO de AXA. Me he comido la I, luego explicaremos por qué, pero que en definitiva también es responsable, como decimos, de securizar una compañía, una multinacional como es AXA. Vamos a conocer en profundidad el trabajo que hacen en estas grandes empresas, el papel que desempeñan estos nuevos responsables de securizar la información de las compañías, pero antes Pablo Sanemeterio va a profundizar en este tema haciendo una primera aproximación. Un CISO es el responsable de seguridad de una organización, un perfil directivo cuya misión es gestionar los riesgos a los que se expone la organización en el día a día. Los CISOs son directivos con un perfil mixto, ya que deben saber cómo se explotan los distintos tipos de vulnerabilidades, pero también comprender el día a día de su organización. Debe poseer las habilidades de liderazgo, visión y gestión. La semana pasada hablábamos de varias herramientas, la monitorización y el SOC, que se usan para las empresas para gestionar los riesgos y su ciberseguridad. Hoy hablamos con los CISOs de importantes compañías para que nos cuenten cómo debe organizarse la seguridad informática de una empresa, qué tácticas y consejos darían a aquellos profesionales que comiencen a enfrentarse al reto de gestionar los riesgos de una empresa, ya sea grande o pequeña. Sí, porque efectivamente, no solo de lo que hacen con sus empresas, en sus empresas, sino también qué es lo que deben aprender otras personas para poder ocupar esa posición dentro de sus compañías, como dice Pablo, ya sean de tamaño grande o de tamaño pequeño. Comenzamos tras esta breve pausa. No te imaginas lo que nos ha pasado en la empresa. Nos han cifrado todos los datos y nos piden un rescate para desbloquearlos. Y todo por abrir un correo electrónico infectado. Menos mal que nosotros estamos protegidos con las soluciones de OnRetrieval, que monitoriza, fortifica y gestiona la ciberseguridad de forma remota. ¿Y ellos pueden evitar que esto ocurra? Claro. OnRetrieval controla tus sistemas a distancia. Están vigilando las redes de tu empresa las 24 horas del día. Y yo que pensé que esto a las pymes no les podía ocurrir. OnRetrieval, especialistas en recuperación de datos, informática forense y ciberseguridad. Llámenos al 900 900 381.
En Afinion llevamos más de 40 años trabajando para conocer y comprender a los consumidores. Gracias a esto somos líderes mundiales en diseñar, crear y gestionar programas de fidelización para algunas de las empresas más grandes del mundo. Desarrollamos propuestas de valor para mejorar el día a día de las personas y por eso desde Afinion queremos ayudarte a que te encuentres más seguro con nuestro Consejo de Ciberseguridad. Todos los lunes a las 7:30 de la tarde en el After Work de Capital Radio. No te lo pierdas. ¿Futuros? ¿Opciones? ¿CFDs? ¿Acciones? En eBroker somos especialistas en productos derivados. Por eso sabemos que no siempre es fácil entenderlos y para eso hemos creado un sencillo comparador de productos, poniendo a tu alcance toda la información que necesitas antes de decidirte por uno de ellos para empezar a invertir. Descúbrelo ahora en ebroker.es/comparador de productos. eBroker.es, el broker español especialista en derivados. El 80% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. After Work, con Eduardo Castillo. Vamos con nuestro repaso habitual a la actualidad del sector. Igual luego hablamos de Baltimore y de la ciudad sitiada por la ciberdelincuencia, pero antes los especialistas de OnRetrieval nos traen otra noticia sobre un importante fallo de seguridad que ha puesto en el punto de mira a la empresa Cantur, que ha sufrido un ataque por el que se han bloqueado miles de documentos confidenciales. Ignacio Solinís, que es especialista en ciberseguridad de OnRetrieval, nos lo cuenta. Ignacio, ¿qué ha pasado? Esto ha sido en Cantabria, ¿no? Sí, muy buenas tardes, Eduardo, y también a todos los que hacéis Afterwork. Pues mira, sí, esto ha sido una noticia que ha salido en el diario Montañés ayer, precisamente en su edición de ayer domingo, día 9 de junio, que mi compañero Rodrigo Delgado, que ha estado por esas tierras, que es el responsable de informática forense de OnRetrieval, pues ha tenido a bien traerme esta noticia que es muy curiosa. Mira, Cantur es la sociedad regional cántabra de promoción turística, una empresa pública, ¿de acuerdo? Y realmente ha sufrido un ataque sorprendente en el que se ha mezclado mala suerte y a veces esas malas prácticas de las que hablamos tan a menudo. Te comento, dice así la noticia: Cantur sufre un ciberataque masivo que bloquea miles de documentos confidenciales. Los hackers enviaron un correo electrónico para pedir un rescate al que el gobierno no contestó. Santander, el gobierno de Cantabria ha sufrido el mayor ciberataque de su historia. Piratas informáticos infectaron hace 2 meses los servidores de la empresa pública Cantur y bloquearon decenas de miles de documentos con información sensible, desde las nóminas de sus más de 400 empleados a los contratos firmados en los últimos 50 años, pasando por datos de empresas, proveedores que trabajan para Cantur, convenios, concursos, licitaciones, etcétera. Toda la historia informática de la compañía que gestiona el turismo de la región quedó comprometida y encriptada, sin acceso a ella y sin poder utilizarse. El ciberataque comenzó cuando un empleado de Cantur, siempre suele empezar por quien menos te lo esperas, abrió un archivo de un correo electrónico que estaba infectado por un virus ransomware muy similar al famoso WannaCry de mayo de 2017, que se coló en más de 230.000 ordenadores de 150 países. Las empresas y los gobiernos suelen tener una copia de seguridad de sus servidores para minimizar daños de estos ataques informáticos. Así los hackers pueden acceder a la fuente original, pero el impacto es limitado, ya que queda copia de todos estos archivos en lo que llamamos el CPD, el Centro de Proceso de Datos. Sin embargo, el problema es que Cantur no está conectado a este CPD. Tiene su propia red de seguridad, pero el ataque se unió de nuevo el error humano y el segundo, que ha multiplicado por 10 los daños sufridos. La copia de los 2 últimos años estaba conectada al servidor principal, en lugar de ser autónomo, lo que significa que la infección ha afectado a ambos lados por igual. Ante esta situación tan insólita, la Consejería de Turismo ha decidido contratar una empresa externa que se haga una auditoría e investigue lo ocurrido. Y aquí viene, pues, el consejo de ciberseguridad de OnRetrieval. Primero, que accedamos siempre a una monitorización profesional
que nos fortifique, que nos haga un estudio a medida, que se puede conseguir en OnRetrieval con Aramida desde una cifra bastante baja, poco más de 200 o 300 euros al mes. Puedes tener un servicio de profesionales tremendo que te fortifican, te dan tus líneas de seguridad y van a hacer que tus datos siempre estén seguros. Y una segunda recomendación: si has sufrido un ataque, tus datos están encriptados y no sabes qué hacer, tanto de tu móvil como discos duros, unas NAS, cualquier repositorio profesional de almacenamiento, puedes recurrir al servicio de recuperación de datos de OnRetrieval, porque también ahí somos líderes nacionales y también estamos a la cabeza europea. Así que en cualquier caso, si necesitas monitorización o fortificarte, que casi todos lo necesitamos, o has sufrido un ataque o has perdido tus datos por una avería, puedes recurrir siempre a OnRetrieval. Y, Dios mío, que no nos pase lo de Cantur y estemos guardando nuestros datos en un repositorio erróneo. Esta ha sido, desde OnRetrieval, la noticia de ciberseguridad de hoy. Ignacio, muchísimas gracias. Dices monitorización y a las malas recuperación de datos, pero en esta monitorización puedes decirle a las empresas que no debéis juntar esa copia de seguridad en el mismo servidor con el que habitualmente se trabaja y que va a ser el objeto del ataque, entre otras cosas, ¿eh? Correcto, Eduardo. Esto es como los vasos comunicantes. Digamos que si tú tienes una copia de seguridad unida de continuo con tu centro de datos, efectivamente va a sufrir la misma infección, ya que se propaga además a una velocidad tremenda. Evidentemente este volcado se tiene que producir de una manera controlada, profesional, a unas horas programadas y de una forma segura, siempre muy segura. Entonces estas funciones de backup siempre es interesante que nos las monte una empresa profesional. Muchas veces nuestros servicios de IT, debido a cómo avanza todo, quizás están muy capacitados para gestionar una red, pero quizás no para dar un servicio de ciberseguridad. En este caso siempre recomendamos recurrir a profesionales que nos puedan monitorizar y fortificar, sobre todo fortificar nuestra red, para que estemos siempre seguros y estos datos no se vayan, como el caso de estos pobres 400 trabajadores que están sus nóminas y ahora mismo no sabemos, pues los pobres tendrán que volver a dar número de cuenta o cambiarla, o bueno, a saber qué medidas habrá que tomar. Hola Ignacio, soy Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Pablo, buenas tardes, ¿cómo estás? Oye, yo quería haceros una pregunta. Esta es la típica también de la base de las copias de seguridad. No solo almacenarla fuera, sino también probar que se pueden restaurar y que funcionan, ¿verdad? Exactamente, es que ese es el procedimiento correcto. Digamos que cuando nosotros instalamos cualquier forma de backup, una de las cosas que tenemos que hacer es primero tener unas copias programadas a unas horas en concreto que sean lógicas, donde ya a lo mejor pues el tráfico del día esté vencido, y lo segundo, que haya una forma de probar que ese backup existe, que ha sido correcto, que ha existido y que además se encuentra limpio. En un repositorio que evidentemente esté limpio, funcionando y sea correcto, de forma que podamos saber qué datos, de qué hora a qué hora hemos ido almacenándolos y que se ha efectuado todo de una forma correcta y absolutamente impoluta. Ese es el sistema. Bueno, pues nos dejamos de pedir que cada lunes oigáis las recomendaciones a través de la experiencia vivida en las noticias que os traemos, que nos da Ignacio Solinís, experto en ciberseguridad de OnRetrieval. Ya sabéis que, bueno, de todos los errores puede haber aprendizajes. Hoy lo ha aprendido la empresa pública Cantur. Ignacio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias y un saludo a todo Afterworld desde OnRetrieval. Un saludo. Hay que decir que mencionaba Ignacio Aramida, que es un servicio que ofrece OnRetrieval, que tiene como objetivo prevenir y avisar al cliente de posibles incidentes o ataques que se producen en su red, y le ofrece la posibilidad de tomar rápidamente las medidas necesarias y evitar un desenlace nefasto dentro de la organización. Ay, si Cantur hubiese tenido a Aramida. 900-900-381. Ahí, si queréis, podéis localizar a OnRetrieval. sac@onretrieval.com. Nosotros seguimos hablando de lo que ha pasado en Baltimore.
Porque ¿qué pasa, Mónica, Pablo? ¿Que sigue todavía la ciudad sitiada o qué? Pues ojalá hubieran Luego ahora tenido... nuestros invitados se lo vamos a preguntar también, ¿eh? Sí, ojalá hubiesen tenido ellos también a un retrieval, porque no les hubiera pasado lo que les ha pasado. De hecho, ha sido en gran parte por culpa de que no tenían aplicados los parches de seguridad que debían haber tenido aplicados y que ni siquiera tenían copias de seguridad efectivas. Por eso han tenido que, están ahora mismo funcionando gracias al papel, porque no pueden acceder a todos sus datos. Papel, y están otra vez ya en cobros de agua, de multas, etcétera, etcétera, están en plan pues como antes de los ordenadores, están en 1960. O sea, sí, bueno, para quien no se acuerde, esto data ya desde el 7 de mayo, ¿vale? Cuando un del ransomware... siglo pasado, pensé que ibas a decir, cuando un ransomware ha paralizado pues todos los sistemas del gobierno de la ciudad, ¿no? Entonces, ese ransomware le pide una cantidad alta de dinero, que son $100.000 en este caso, que, bueno, quizás no parece tan alta para tener bloqueada una ciudad de 600.000 habitantes. ¿Qué pasa? Que el alcalde de la localidad dice que ellos se niegan, porque también es, una forma de actuar de las autoridades de Estados Unidos, ¿no? Se niegan a ceder ante las peticiones de unos criminales, que son en este caso unos cibercriminales, que han utilizado un ransomware que se llama Robinhood y que tiene bloqueados todos los datos de todo el gobierno de esa ciudad. Yo quería añadir además que $100.000 comparado con los $18,2 millones que se supone que les va a costar la recuperación que se están gastando, efectivamente. Entre restaurar máquinas, habían dicho que el martes iban a estar operativos. Es un debate, obviamente, ¿no? El de ceder ante el chantaje, ¿no? Claro. Claro, para un financiero diría, oye, paga los 100.000 que nos vamos a ahorrar mucho dinero, pero claro, ¿dónde pones la línea ética, ¿no? De Eso tu es. relación con la ciberinseguridad. Aquí el ¿no? problema es que si tú lo pagas, a lo mejor viene el cibercriminal que no tiene nada que perder y dice, vale, pues ahora págame 1 millón y luego 2 y luego 3. Es verdad que ahora mismo... hasta llegar a 18. Claro, sí, es verdad que 18 millones de datos para recuperar todo esto. Ya se han gastado 4,6 millones para recuperar algunos datos y se van a gastar 5 millones más. Pero vamos, que van a llegar hasta los 18, probablemente los superen. Oye, pues lo hablaremos con nuestros invitados y también un poco, ya que estamos hablando de instituciones públicas, la noticia que nos contaba Ignacio Solini sobre Cantur también es muy significativo porque ha mencionado que es una empresa que en cierto modo sí que tenía cierta filosofía de securizarse. Al final tenía una copia de seguridad por si se producía algún incidente, y en este caso se ha producido el incidente y no le ha servido de nada. También un poco sobre esa cultura incipiente que todavía tenemos mucho camino por recorrer. Bueno, vamos a repasar, si os parece, un par de noticias más, y es en realidad, Mónica, una relativa al navegador Firefox, que va a bloquear, dice, las cookies de seguimiento de terceros ya de forma predeterminada. Eso es, bueno, ya todos estamos acostumbrados a las cookies, ¿no? Y a ese mensaje que nos sale a veces un poco molesto en las páginas web, pero que, bueno, es una obligación que tienen todas las páginas de ponerlo a los usuarios. Pero bueno, Mozilla es verdad que prometió que iba a habilitar esa función de protección de seguimiento mejorada que llamaron en su navegador Firefox de forma predeterminada. Es decir, que a partir de ahora bloqueará de forma automática todas las cookies de seguimiento de terceros, que son los que permiten a los anunciantes, al fin y al cabo, y a los sitios web rastrear la información de los usuarios que navegan por las web para también darnos esos anuncios más personalizados, etcétera. Pero ¿qué pasa? Que esas cookies de seguimiento, también conocidas como cookies de terceros, permiten a los anunciantes controlar ese comportamiento de intereses en línea mediante los que muestran los anuncios, pero también de alguna forma están requiriendo esa información y los usuarios no tienen control sobre esa información que están dando. Entonces, bueno, para limitar este seguimiento, pues Mozilla ha incluido esta protección de datos que hay que activarla, los usuarios tienen que activarla accediendo al icono del menú del navegador de Firefox, seleccionando bloqueo de contenido en la configuración privacidad y seguridad y ya ahí seleccionando rastreadores de terceros y cookies. Privacidad y seguridad, y de esa pestaña que seguro que muchos no sabíais que existía. Una cosa más, Pablo, un botnet que al parecer está provocando que más de 1,5 millones de servidores de Windows queden al descubierto. ¿Cómo es esto? A ver. Bueno, esto es uno de los males que suele ocurrir muchas veces, que siempre se dice que los RDPs o los escritorios remotos de Microsoft, que son una herramienta que sirve para administrar remotamente un servidor Windows,
no tienen que estar expuestos directamente en Internet, porque el problema es que alguien puede estar probando contraseñas y usuarios ahí hasta que tenga suerte y acceda. Esto es lo que está haciendo la botnet, ¿vale? La botnet lo que está haciendo es probar en todo. Tú puedes hacer un escaneo y detectar cuántos escritorios de esta herramienta de administración remota hay expuesta en Internet. Se cifra en torno a 1,5 millones de máquinas expuestas, y entonces la botnet lo que va haciendo es: intento infectar uno, si tengo suerte le doy otros 80 para que siga probando ese nuevo miembro de la botnet, y así se lo van repartiendo a ver si tienen suerte y van infectando otra y otra. Esto además se junta con otra nueva vulnerabilidad. Bueno, hay una vulnerabilidad que está ya publicado el parche, pero a ver hasta cuándo los aplican todos, sobre los RDPs, que permite ejecución remota de código. Es decir, que alguien, simplemente por el hecho de tener el RDP expuesto, puede ser comprometido a esa máquina y estar ya dentro de la red de esa empresa. Y ha aparecido otra vulnerabilidad que además permite, digamos, saltarte el bloqueo de la consola, de la página de login de RDP. O sea que, digamos que no hay suficientes motivos ya como para tener un RDP expuesto. Yo ya, cualquier RDP que vea tenía que estar detrás de alguna protección tipo VPN o algún tipo de otro elemento. Estas son las noticias. Vamos a saludar ya mismo a nuestros invitados. Y ellos son Silvia Villanueva, que es Chief Security Officer, por sus siglas CSO, para AXA International New Markets, que incluye pues a un colectivo de 32 entidades en 4 continentes. Dirige y coordina la seguridad en estas organizaciones. ¿Cómo? Definiendo esos objetivos de seguridad y planes de gestión del riesgo en 3 líneas: seguridad de la información, resiliencia operativa y seguridad física. Mucha experiencia tiene acumulado a sus espaldas. Silvia, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. También tiene mucha experiencia acumulada y que desempeña hoy como CISO corporativo de Orange, José Ramón Monleón, que además es miembro de la Junta Directiva de ISMS, que es la Asociación Española para el Fomento de la Seguridad de la Información. José Ramón, bienvenido igualmente. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, pues antes de hablar de, como decíamos al principio, la figura de los CISOs y del CSO y de por qué las empresas y cuándo entienden que tenían que empezar a securizarse, ¿no?, esta información, estabais escuchando atentamente la noticia que nos contaba Ignacio Solini sobre Cantur, ¿no? Y luego, por supuesto, lo de Baltimore, que no entiendo que no son ajenas estas noticias, pero para que empecemos ya a dar los primeros aprendizajes, ¿qué os parece lo que ha pasado en Cantur? ¿El pan nuestro de cada día, qué diríais, o cómo? A ver, Silvia. Bueno, pues al final yo siempre parto de la base de que defender es mucho más difícil que atacar, ¿no? Entonces, es verdad que cuando salen estas noticias a la prensa, pues todos nos llevamos a las manos a la cabeza, pero seguro que en Cantur había fantásticos profesionales que intentaban poner todas las medidas de control que están a su alcance, pero es verdad que hay muchas veces que no es tan sencillo. Entonces, bueno, que uno intente controlar todo, pues siempre hay algún punto de fallo en la superficie de ataque y, bueno, pues estas cosas pasan así. José Ramón. No, en la misma línea, sobre todo cuando otros compañeros tienen este tipo de incidentes, lo que hay que hacer es aprender de por qué les ha pasado. O sea, porque mañana te puede pasar a ti. Nosotros los dos creo que tenemos una superficie de exposición muy grande. Nos puede pasar en cualquier punto de la cadena. Como empresas reconocidas y multinacionales que sois. Sí, no, más que nada por volumen de empresa, volumen de servidores, volumen de usuarios. O sea, el perímetro es muy grande. Entonces, que te pueda pasar eso en un equipo, pues no es complicado que pueda suceder. Con lo cual, lo que hacemos mucho es resiliencia, aprender de qué ha pasado en otros sitios para que no nos pase a nosotros. Y sobre todo, compartir entre nosotros este tipo de información y noticias. Oye, y lo de Baltimore, podemos utilizar estas mismas reflexiones, pero porque ya al final, no digo que lo de Cantur sea menor, ¿no? Al final se han visto afectadas muchas personas y muchos documentos, ¿no? Pero Baltimore, claro, es que es una ciudad, ¿no? Y llevamos así, pues como bien ha recordado Mónica, cerca de un mes, más de un mes, ¿no?, en esta situación. Lo estamos viendo quizás como anecdótico cuando leemos el periódico, pero esto de anecdótico tiene poco. Bueno, yo personalmente, efectivamente, creo que no es anecdótico. Creo que con el WannaCry o el NotPetya se puso de manifiesto que había muchas empresas que eran vulnerables a ransomware, que es uno de los riesgos, uno más, que al final, además, últimamente yo creo que se está dando mucha importancia porque los impactos y las consecuencias pues son bastante evidentes, ¿no? Cuando ves una pantalla con una calavera en un centro comercial, pues evidentemente es muy relevante.
Pero en realidad, pues al final, ¿por qué se produce un ransomware? Pues se produce o por un phishing, o porque llega algo, porque falla una medida de control, o porque fallan una serie de medidas que tienes, y al final pues esto se produce. Y desde luego, yo no sé qué opinarán mis compañeros, pero la verdad es que volvemos a partir de lo mismo. Cuando la superficie de ataque es tan amplia, pues evidentemente es muy complicado. Bueno, en este punto yo creo que lo más grave es que han fallado todas las medidas de seguridad. O sea, porque primero identificar los problemas, luego protegerlos, luego detectarlos, luego reaccionar ante ellos y al final recuperar, no ha funcionado ninguna de las 5 cosas que son el ABC. Entonces eso ya es un poco, porque siempre tienes alguna barrera que se puede saltar, pero tienes otras que te pueden proteger. En este caso no ha funcionado nada en el ABC básico de lo que tienes que proteger. O sea, primero identificar dónde tienes los problemas, luego protegerte ante los riesgos que te puedan venir, monitorizar, que comentabais vosotros, para ver si te pasa, ante un incidente reaccionar y sobre todo lo que está siendo más duro es recuperar una vez pasado el incidente. Con lo cual yo creo que han pasado todas las barreras de lo que no puede pasar y por eso esta situación. Sí, nosotros lo llamamos defensa en profundidad. Asumimos que algún control puede fallar y por eso ponemos múltiples barreras para proteger lo mismo. No, yo la verdad es que me sorprende. Yo siempre decía cuando estaba empezando a estudiar máster por allá por 2010, 2011, que me alucinaba el hincapié que hacían en la copia de seguridad, en que fuera que se probara esa copia de seguridad, que estuviera en otro sitio, sobre todo porque yo trabajaba en una industria, en la industria de la farmacia, en la cual allí por legislación tenía que tener copia de seguridad los últimos 4 años de todo lo que han distribuido. Y allí el viernes era normal sacar un CD con la copia de la base de datos a un sitio donde te lo guardaban. Entonces, la verdad es que me sorprendía bastante, pero están demostrando en el ransomware que igual es una debilidad generalizada en muchas empresas. Oye, ¿cómo han evolucionado, ya que hablamos de empresas, de sectores, cómo han evolucionado las empresas, no solo las que vosotros representáis, sino el sector empresarial de gran empresa, en cuanto a su relación con la seguridad? En los últimos 10 años, la figura del CISO no existía, o sí existía, pero no se llamaba así. ¿Los parámetros han cambiado? Silvia. Bueno, yo creo que la figura del responsable de seguridad históricamente nace en el seno de IT. De hecho, la mayoría de los CISOs en un primer momento reportan siempre al Chief Information Officer, al responsable de IT. Y bueno, esa necesidad va evolucionando a lo largo de los años, como dices, quizás los últimos 10, y entonces se va viendo la necesidad de crear un área independiente con una segunda línea que realmente sea objetiva y pueda poner 4 ojos en lugar de 2 a lo que las propias áreas de IT estaban viendo. Entonces yo, desde mi punto de vista, creo que el rol del Chief Information Security Officer cada vez va ganando más peso. Realmente ya llega un momento que dudo que cualquier gran corporación no asuma que seguridad es uno de sus grandes topics y uno de sus grandes prioridades. Con lo cual yo creo que, bueno, al final es un tema de evolución, que es lo que pasa que al final tampoco podemos proteger en 2, 3, 4 años lo que quizás históricamente teníamos que haber protegido desde hace 15, ¿no? Entonces, bueno, creo que todas las grandes corporaciones, y supongo que estarás de acuerdo conmigo, han ido dando una aceleración, ¿no? Y estamos intentando estar en unos niveles en los que nuestro top management y nuestros jefes pues puedan dormir tranquilos y nosotros también. Pero entiendo, José Ramón, que esto ha sido también una evolución no solo de la tecnología, del conocimiento y de la figura del CISO, sino también una evolución cultural, diría yo, de la parte del management del top management que decía Silvia, en el sentido en el que han tenido que entender que deben compartir información confidencial y de negocio, información crítica con en realidad con el CISO para, digamos, ampliar, ¿no?, la efectividad de la protección, ¿no? Bueno, en nuestro caso, y un poco vuelvo para atrás a la pregunta que comentabas antes, nosotros nos viene de ADN, de serie. O sea, el grupo Orange en Francia desde el principio tenía claro que el tema de la seguridad debería depender de seguridad, como históricamente siempre ha dependido de IT. Debía haber una capa por encima que hiciera de coordinación y de otros 2 ojos que velaran por la seguridad, y más en un entorno como una telco, porque generalmente se habla de los sistemas de IT. En una telco tenemos sistemas de IT, sistemas de telecomunicaciones y otros sistemas que hay en otras empresas que no se mencionan. ¿Cómo ha ido evolucionando esto? Pues evidentemente a medida que ha ido subiendo el nivel de riesgos, a medida que el riesgo ha sido mayor para
para la ciberseguridad, que se han ido incrementando los incidentes, es cuando ha ido teniendo mayor visibilidad. ¿Por qué? Porque principalmente se ha ido poniendo en dinero, en monetización. Y cuando el management ve el nivel o el valor del riesgo que está protegiendo, es cuando está demandando este tipo de figura. Va un poco asociado al nivel de riesgo que está subiendo. Y al riesgo reputacional tampoco lo olvidemos, porque al final, claro, sufrir algún tipo de incidente que al final va a salir a la luz pública, ¿no? Pues esto supone para una empresa... Claro, mira lo de Cantur ahora coste... mismo, ¿no? Es decir, o sea, sí. Que además sea una empresa pública, ¿no? Estoy seguro de que han puesto todas las medidas, pero bueno, un empleado, como podía haber sido cualquiera de nosotros, digitalizado incluso nuestra vida, pero hemos abierto ese correo, pues ha puesto en un brete a la propia administración, ¿no? Es decir... Sí. Por eso yo creo que, bueno, ahora nos diréis, pero yo creo que una de las principales preocupaciones del CISO precisamente es el comportamiento de los usuarios, no sé qué opináis, el de vuestros propios empleados, ¿no? Bueno, yo aquí voy a ser un poco más radical, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Es que no podemos confiar en los usuarios, ¿no? Está claro que se hacen muchos programas de formación. Nosotros hacemos mucho hincapié en la educación, en la cultura de seguridad. Y creo que nos esforzamos, pero es que creo que es un tema humano, ¿no? O sea, hay muchas veces que te llega un correo con un topic, pues que... No miner de los jefes. Por ejemplo, y entonces dices, madre mía, eso lo abrimos no puedo evitarlo, claro, no puedo evitarlo. Y dices, no, pero no debería abrirlo, ¿no? Pero seguro que hay alguien que lo abre, ¿no? Entonces, al final las barreras y esa defensa en profundidad que tenemos que poner los CISOs, pues tienen que garantizar que si falla el factor humano, pues habrá una medida después que garantice que no pasa nada. Yo añadiría 2 puntos. Uno, en la parte preventiva. También es cierto de que no hemos puesto también las medidas adecuadas o de seguridad para los usuarios. Yo lo comparo mucho con hace muchos años, 20, 30 años, cuando circular con un coche sin cinturón de seguridad estaba bien visto, ¿vale? Y se dieron cuenta que poniéndote el cinturón de seguridad corrías menos peligros, y así una medida tras otra de seguridad. Yo pienso que a los usuarios les podemos poner medidas de seguridad para que no pinchen en ese correo o por lo menos no le llegue. Y por otro lado, hay que trabajar mucho la parte de que el usuario tenemos que ser conscientes de que van a haber accidentes, como pasa con los coches. O sea, el accidente cero no va a suceder. Siempre nos va a ocurrir algo. Lo que tenemos que hacer es cada vez, pues como ahora mismo sucede en la automoción, poner mejores medidas de seguridad precisamente para que, como sabemos que va a haber incidentes, reducir el impacto. Esas son las 2 cosas que nos quedan, porque como ha comentado mi compañera, el error humano siempre va a existir. Siempre va a haber un error, como pasa con los vehículos, siempre va a haber un accidente, y lo que hay que hacer es prevenirlo y minimizar el impacto. Yo creo que son los puntos clave. A pesar de todo de concienciación que habéis comentado, de educar al usuario, son los 2 puntos en los cuales sí que nosotros podemos incidir. No nos podemos poner en el lugar de la persona que está conduciendo o en el lugar de la persona que está abriendo el correo. ¿Cuáles son esos puntos que un CISO, un responsable de seguridad de una compañía debe trabajar? Entiendo que el perímetro, ¿no?, en el que se mueve, por supuesto, conocer cuáles son los datos de valor, ¿no?, que queremos proteger, adelantarse a las amenazas, ¿cómo lo llamamos? El threat hunting, ¿no? Threat hunting, ¿no? Como ¿cuál es inteligencia de amenazas. Inteligencia, exactamente. ¿Cuál es un poquito el digamos, ese perímetro de acción de vuestro trabajo? A ver, es muy difícil sintetizar nuestro perímetro de acción porque, como al final dices, pues hay que ver dónde están los datos, ver dónde están los activos, securizarlos, protegerlos y demás. Pero yo siempre que me preguntan y alguien me dice si tuviera que seleccionar unas actividades en seguridad que realmente diría, por Dios, hacer estas... Siempre he pensado en 3, ¿no? Siempre he pensado, primero, que necesitas una gran política de seguridad para que tu top management se comprometa con la seguridad, ¿no? Y que entienda que seguridad es un riesgo más de la compañía. Y esto, por lo menos para una empresa de seguros, es muy fácil porque somos una empresa de riesgos y es muy fácil hablar ese lenguaje. Para mí, el segundo actividad clave de seguridad es parchear. Que hay muchas veces que parece una actividad que es habitual, que lo hacemos, pero como hablabais antes con la nueva vulnerabilidad del RDP, es que tenemos que parchear 1,5 millones de sistemas, ¿no? Y esto no es tan sencillo.
Y luego, para mí, la clave es tener un buen procedimiento de gestión de incidentes. Como apuntabais antes, nos va a pasar algo. Entonces, ¿cómo reaccionemos? ¿Cómo contengamos ese incidente? ¿Cómo lo mitiguemos? Y cómo volvamos a la operación normal. Desde mi punto de vista, son 3 actividades claves. Y luego, por supuesto, puedo nombrar miles de otras actividades que tenemos que hacer en nuestro día a día. Pero si me hacéis hacer mis top 3, serían probablemente esos. Estas, ¿no? Pero claro, nos va a pasar. ¿Qué nos va a pasar? Cantur, lo voy a poner de ejemplo, ¿vale? No por nada, pero Cantur, ¿quién pensó en algún momento que alguien quería bloquear sus datos confidenciales? Pensaba que iba a ser atacada Cantur, ¿vale? Quiere decir que podía haber sido Extremadura Tour, ¿no? Yo creo que, hay 2 tipos de ataque y yo creo que en este caso hay ataques dirigidos y ataques generales. Generalmente los ataques de ransomware son ataques a lo bruto. Ciegos, ¿no? Se lanzan miles y miles, millones ya de correos electrónicos. En un momento dado, una de las direcciones de correo electrónico de Cantur estaría en la lista de los malos y se le mandó el ransomware. Pero como se le mandan a miles de personas más y coincidió que se abrió en ese momento. Habría que ver un poco, analizar el incidente, si ha sido un correo dirigido, que ya han hecho un filtrado de las direcciones de correo de esta empresa y les han mandado un ransomware hecho a medida, pero generalmente los ransomware suelen ser mucho más generalistas, suelen ser oleadas o campañas que atacan a todo el mundo por igual, y luego ya para las grandes corporaciones pues es ya cuando se hacen ataques a medida o cuando tiene alguien algún objetivo con alguna empresa. Yo iba a aprovechar ya, hemos estado hablando del perímetro y demás, me habéis oído hablar bastante y hacer hincapié sobre el RDP. O sea, yo no sé cómo explicarle o cómo conseguimos sensibilizar a los departamentos de IT que vale, que el RDP está muy bien para que te hagan un mantenimiento remoto y no tenga que viajar el técnico hasta tus instalaciones, pero que eso no se puede quedar indefinidamente expuesto ahí en Internet. Bueno, a mí me parece que ante todos los problemas de seguridad hay medidas técnicas que lo mitigan. Quiero decir, aquí no vamos a entrar, entiendo, en formalismos técnicos, pero al final no tienes por qué exponer una RDP. Seguro que puedes restringir el acceso a una única IP para que te hagan el mantenimiento, o puedes exponer cualquier otro tipo de hacerlo por VPN o poner un Citrix o hacer cualquier otra medida técnica que te lo va a mitigar. Para mí esto es clave en el perímetro y es algo que todas las organizaciones tenemos que trabajar. Debería estar un puerto 80 y un 443 y el 80 ya lo vamos a quitar siempre. O sea que por favor solo expongamos lo que tenemos realmente que exponer y esta es la principal debilidad de todas las organizaciones. Sí, en colación nosotros ahí lo que hacemos es peinar el perímetro periódicamente. O sea, sabemos que se puede colar algún servidor, se puede colar algún equipo que esté abierto y lo que nos toca es monitorizar, es peinar para ver todos los puertos abiertos de todo el perímetro, porque antes que lo encuentren los malos, encontrarlos nosotros. Vamos a hacer una breve pausa, enseguida seguimos hablando de cómo actúan, cómo trabajan los responsables de seguridad y de seguridad de la información dentro de las compañías, de qué se protegen y cómo se protegen, o sobre todo las experiencias adquiridas tras un episodio no deseado. Enseguida. After Work, con Eduardo Castillo. Los próximos 13 y 14 de junio, ASTIC, la Asociación de Transporte Internacional por Carretera, celebra su 42 Asamblea General Ordinaria. Capital Radio emitirá un programa especial sobre ruedas el viernes 14 de junio de 12 a 13 horas. Los profesionales del transporte líder en Europa nos hablarán sobre los retos del sector, el futuro del modelo empresarial, la automatización o los nuevos sistemas de movilidad, energía e infraestructuras. Especial sobre ruedas con el transporte español que mueve Europa, que mueve el mundo. Amaneces antes que el sol y conviertes la vida en nueva vida. Y alimentas el futuro de los tuyos. Te proteges de enfermedades. No te rindes ante las adversidades. Y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro. Más que un seguro. Finanbest, palabra de cliente. Siempre estamos batiendo al mercado, tienes esa cierta garantía de que estás obteniendo una buena rentabilidad,
en función de los tiempos que corran y tú no te preocupas, ¿no?, de ser un experto. Nuestra cartera 20 se ha colocado como la segunda entre 95 fondos comparables y la cartera 40 como la tercera entre más de 140 fondos a cierre de julio de 2018. Finanbest.com. Fácil, transparente y rentable. After Work, con Eduardo Castillo. Estamos hoy en nuestro especial sobre ciberseguridad con Silvia Villanueva, que es la CSO de AXA International New Markets, y con José Ramón Monleón, que es CISO corporativo de Orange. Estamos hablando de el papel que ellos desempeñan dentro de sus compañías, la relación que tienen con la dirección de las mismas y el funcionamiento, la operatividad diaria. Hay una circunstancia que me llama la atención y lo hemos comentado cuando la presentábamos, de Silvia, que ya es CSO, que se caía la I, ¿no? Porque al final tú englobas no solo la seguridad de la información, sino otros aspectos, como hemos mencionado, que son los de resiliencia operativa y sobre todo de seguridad física. Yo creo que es la primera vez en este programa que juntamos seguridad de la información, ciberseguridad con seguridad física, ¿no? Sí, es verdad. Pero al final están muy relacionadas unas con otras. No deja de ser seguridad, ¿verdad? Y todo está muy relacionado. Bueno, hemos puesto, cuando estábamos hablando antes del programa, algunos ejemplos. Para nosotros la convergencia de la seguridad pues al final hace que nos protejamos en mayor medida, ¿no? Y lo que hemos visto, la tendencia en los últimos años, es que los ataques ya no son exclusivamente físicos o los ataques son exclusivamente ciber. Es decir, ahora un insider, un año trabajando en una organización para entender el funcionamiento de la organización, tener privilegios que quizás como usuario interno pueda tener y de forma externa sería mucho más complicado obtener. Bueno, pues esto puede pasar. Entonces nosotros hemos querido dar esa aproximación a la seguridad y empezar a hablar en términos de esa convergencia. Es que, claro, está hablando de un topo en la compañía que está ahí trabajando físicamente, pero para tener acceso a esa información, ¿no? Esto lo cuentas y parece de película, literalmente, ¿eh? De espías, pero sí, película de espías, pero va de eso. Bueno, pero hemos tenido grandes ejemplos que realmente se han puesto de manifiesto y en grandes gobiernos, ¿no? Entonces yo creo que es algo que tenemos que empezar a aproximarnos. Creo que las organizaciones podemos estar más o menos cerca, pero yo creo que es una realidad que tenemos que empezar a considerar. O sea, los que están en el otro lado de la mesa intentan atacarnos, desde luego no tienen restricciones de este es mi departamento, este es el tuyo, no te metas, ¿no? No tienen ese tipo de problemas. Ellos tienen sinergias, colaboran y cooperan para lograr realizar una intrusión y sacar información o realizar lo que tengan como target, ¿no? Entonces, si ellos cooperan y tienen cualquier tipo de técnica a su alcance, ¿por qué nosotros no tenemos que defender así, no? Siempre había pensado, de todas formas, que el trabajo de un CISO, José Ramón, debía ser un trabajo discreto en la organización para que, de alguna forma, el usuario no desconociese, cuanto menos conociese sobre los trabajos que está realizando para su securización, pues mejor. ¿Qué es, en este caso, tengo razón o es mejor que toda la organización conozca la existencia del trabajo del CISO y sea plenamente consciente de lo que hace? Yo creo que es una balanza. Lo primero, evidentemente, las medidas que tienes de protección son las que no vas a contar, qué herramientas o qué medidas tienes para proteger. Pero, por otro lado, debe ser un referente dentro de la organización. Debe ser alguien que, cuando tengan un problema, sepan a quién acudir, porque una de las cosas que muchas veces el usuario se encuentra un poco desprotegido es decir, bueno, ¿y a quién llamo? ¿Y quién se dedica a esto? Que sepa que dentro de la organización existe esta figura, más que una figura, un equipo de personas que le pueden ayudar ante cualquier situación, es lo que más se agradece. Con lo cual, por un lado, proteger la información que tú tienes de medidas de protección y, por otro lado, estar ahí al lado del usuario para ayudarle en cualquier momento. Y también que nos vean como, entre comillas, un enemigo, ¿no? Que el que está aquí para caparnos las páginas web a las que podemos entrar, a las que no, que se entiendan que va mucho más allá vuestro trabajo, que es muy importante, ¿no? No es solamente prohibir que hagáis ciertas cosas o... Sí, que no lo asimilen como con recursos humanos, ¿no? Que es lo de los que miden la bueno, ahora no me sale la palabra. Productividad.
Sí, bueno, la productividad ya me saldrá. Me saldrá después cuando acabemos el programa, dirás, esto. Pero sí, hay una percepción de, es que son los que me ponen el antivirus, los que me ralentizan el ordenador. Esto es un poco ya anticuado, ¿no? La gente ya entiende que el Departamento de Seguridad, de Ciberseguridad, está ahí pues para proteger lo más importante, ¿no? Que es esa información de una empresa. Bueno, yo creo que tanto como individuos estamos expuestos a temas de seguridad, ¿no? Entonces, la verdad es que yo creo que nadie cuestiona esta importancia, con lo cual es muy fácil. Yo, sinceramente, la verdad es que mi experiencia es bastante buena. Creo que la gente lo entiende, creo que la gente es comprensiva, creo que la gente intenta ayudar, incluso cuando tienes que decir que no, que nosotros intentamos que sean las menos veces, pues realmente haya una respuesta positiva por parte de esas personas. Yo estoy contenta, creo que el mundo estamos evolucionando. Vale, la palabra que no me salía es el absentismo laboral. Mira, me están controlando las páginas web para que pueda ser mucho más productivo. Oye, y las empresas que vosotros representáis son multinacionales, por el hecho de serlo, tener mucha más exposición, tener mucho más perímetro que proteger, entiendo que son más críticas, ¿no?, a la hora de recibir estos ataques, tanto los ciegos como los dirigidos, ¿no? ¿Sufren muchos ataques las empresas españolas, vuestras empresas? Yo creo que no existe ahora mismo ni en España ni en el mundo una empresa que no haya sido atacada, lo comentábamos antes. Otra cosa es que lo sepan, ¿vale? Que es ahí donde... ahí comentar, pues simplemente por el hecho, lo has comentado tú, de estar expuesto a Internet con IPs en Internet, pues estás todos los días recibiendo escaneos de toda tu infraestructura periódicamente. O sea, no es un intento de ataque, es simplemente saber cómo estás. Y si detectan algo en la lanzarte el ataque. Igual que te lanzan correos. O sea, el hecho de atacarte es constante, es continuo. Parece que sea un poco de locos, pero es lo mismo que hace Google. Google está todo el día barriendo Internet buscando páginas web y los malos han hecho la misma metodología. Barren Internet buscando N1000 tipos de puertas, N1000 tipos de ataques, para que una vez que he encontrado una puerta poder realizarte un ataque. Y lo mismo con correo electrónico. O sea, el correo electrónico es una puerta más que tú tienes y eso es en constante. O sea, todas las empresas lo estamos sufriendo y por el hecho de ser un grupo multinacional, pues posiblemente sí que estemos más expuestos porque tenemos más marca, tenemos más nombre, pero eso no deja de que pequeñitos, que parece que a mí no me van a atacar nunca y dejan un servidor expuesto, mañana estén comprometidos. Nosotros, por ejemplo, hemos hecho pruebas de servidores que tú dejas con contraseñas un poco reconocibles y en menos de 24 horas, sin ser nadie, te han comprometido el servidor. Simplemente sin haber puesto ningún servicio, sin poner ningún tipo de marca, por el mismo hecho de estar en Internet, en 24 horas alguien se ha colado dentro de tu máquina. Luego ya verá qué hace. Independientemente de quién seas, dónde estés y... La verdad es que esto es impresionante, ¿no? Pensar cómo la maquinaria, ¿no?, que hay detrás automatizada, ¿no?, de búsqueda y rastreo, me hace pensar en lo difícil que es perseguir y combatir. Se me ocurren palabras como repeler, como prevenir, como anticiparse, pero otras como eso, combatir, contraatacar o perseguir, parecen complicadas, ¿no?, en este mundo. Silvia. Bueno, creo que hay una línea ética que es complicada, ¿no? Igual que decíamos antes que los malos no tienen esa barrera ética, nosotros, igual que pienso que tenemos que cooperar entre los distintos departamentos y hacer un foco común para responder, creo que nuestra barrera ética tiene que ser impoluta, porque hay muchas veces que evidentemente eso te va a salvar, ¿no? Entonces, evidentemente, pues sería más sencillo contraatacar, ¿no? Y muchas veces, pues es... Pero bueno. Pues no sabía yo que el contraataque frente a un ataque suponía un dilema ético. Bueno, en general, el mundo en Internet sí supone un dilema ético. A ver, en general, en el mundo físico estamos más acostumbrados a tenerlo claro, porque ves quién es el que te está dando ese golpe o quién es el que te está intentando atacar. En el mundo en Internet no sabes si realmente el que te está lanzando el ataque es el malo o es que está usando la máquina de otro para hacer el mal.
Otra cosa es que sí que uséis pues métodos como Red Team, ¿no? Para poneros a prueba vosotros, entonces de ahí ya dejas vía libre para que ataquen, contraataquen y usen toda su imaginación. Pero eso es ético absolutamente, claro. Es algo que estamos contratando nosotros, que lo hacemos sobre nosotros, que lo tenemos claro, que todo el mundo es conocedor. Es decir, es algo interno a la empresa, no es está recibiendo un ataque desde una IP y intentas tirar esa IP, ¿no? Para mí esa es la barrera. Claro, pero sí que es ponerse de alguna forma en la piel de esos atacantes, ¿no? Para ver todas las posibilidades que pueda haber, que os puedan atacar, ¿no? Exacto. Sí. Oye, ¿cuál es el mayor temor que tienen las empresas grandes y pequeñas de cara al futuro con respecto al uso de la información que están protegiendo? Ese bloqueo que le ha pasado a Cantur, que le digan, oye, no puedes acceder a esta información que es crítica para el desarrollo de tu negocio, o es un uso posterior de información que, bueno, ya encontraremos la manera de sacarle provecho, que es un poco lo que más temen las empresas. Yo creo que hay las dos cosas en lo que ha pasado en Cantur. Yo creo que les han cogido la información y luego se la han cifrado, ¿vale? Porque damos por hecho que se la han cifrado, pero no sabemos si se la han cogido. No, el mayor problema más que proteger más que hacen con la información, nuestro mayor temor es que la tecnología no depende de nosotros. O sea, generalmente todos estos ataques utilizan vulnerabilidades o errores en las aplicaciones que estamos utilizando. Y el mayor miedo que tenemos es a un zero day. O sea, que un atacante tenga una vulnerabilidad que no conocemos, que no conoce nadie, y la utilice para atacarnos. Porque ahí sí que la parte preventiva te vale de poco porque no depende de ti. La parte detectiva muchas veces es bastante difícil de identificar y la parte reactiva es que muchas veces ni te has enterado de esa situación. Entonces, para mí lo más complicado es un ataque de zero day dirigido y bueno, eso es bastante difícil de detectar por cualquier compañía. Por un poco hacer una analogía para nuestros oyentes, un zero day es como, por ejemplo, la aparición de una nueva enfermedad que no sabemos cómo se ha producido, dónde se ha producido, ¿algo así? Exacto. Son vulnerabilidades que se conocen, que muchas veces se venden en un mercado negro y que todavía no existe ese parche o, por usar tu analogía, una vacuna para curarlo. El parche normalmente es la vacuna que te cura el equipo de esos ataques. También es cierto que es complicado llegar a encontrar ese zero day, ¿no? O sea, no es tan habitual, no es algo que ocurre todos los días. No. A menos que seas un objetivo. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decía mi compañero. Ataques puede recibir empresas pequeñas, empresas grandes, gobiernos de todo tipo, ¿no? Pero un ataque dirigido con zero days detrás, que normalmente lleva una inversión asociada, suele tener un objetivo bastante claro, ¿no? Entonces suelen ser corporaciones, espionaje industrial o temas así que bueno, pues puede tener esa motivación, ¿no? Los atacantes. Antes decías, José Ramón, que la manera de trabajar, ¿no? Ese barrido automático buscando cualquier vulnerabilidad o cualquier error que te permita entrar. Esto hace que todos los que tengan un dominio, una presencia en Internet, ya sea un vendedor de, como decíamos la pasada semana, de fruta en un pueblecito o una empresa de venta de automóviles, deberían estar protegidos de alguna manera. Sí, de hecho nosotros hemos tenido casos de atacarnos desde un servidor que tenía una web de una tienda de muebles. Aparentemente inofensiva. Tú te colabas en el servidor y veías la página web y lo que habían hecho los malos es acceder al servidor y utilizarlo de salto para atacarte a ti, precisamente. Y la que atacaba era como la tienda de muebles en plan zombie, que diríamos, ¿no? Sí, en plan zombie o de salto con un hacker detrás que ha hecho varios saltos. Qué barbaridad. Entonces tú en tu lista dices, bueno, me atacan desde una tienda de muebles, yo veo la página web, aquí no tengo nada, pero te vas dando cuenta de que ahí hay algo detrás que es lo que te está realmente atacando y el propietario de la web no tiene de hecho no es consciente de que está siendo utilizado para atacar a un tercero. Por esto que estás contando, muchos estamos pensando que la cultura digital en España, bueno, pues a pesar de que somos muy usuarios de los smartphones, no sé si por el volumen que tenemos, pues muchos podrían pensar que estamos perdidos, ¿no? Sin embargo, rescatabas antes fuera de micro un informe que decía que, bueno, que España, dentro de lo que cabe, sufre ataques, pero vamos, que no tienen tanta penetración como sí pueden tener en otros países, ¿no?
No, lo cierto es que el nivel en España de protección es bastante elevado, más de lo que nos creemos. O sea, yo creo que estamos bastante avanzados y, de hecho, todos los especialistas de seguridad en España están saliendo, la mayoría de ellos, al extranjero por la calidad de profesionales que tenemos en España. Y yo os iba a hacer una pregunta. Dentro de las medidas de seguridad, hemos hablado de uno de los ataques más temidos, quizás sean Zero Days y demás. ¿Cuáles creéis que son las medidas de seguridad a día de hoy más punteras o que más te pueden ayudar a proteger una organización, o las que están por venir? Yo no dejaría de, más que punteras, empezaría a detener las básicas. Me refiero, porque lo que habéis comentado antes de Baltimore, o sea, lo comentabas tú, la copia de respaldo bien hecha, o sea, es una medida de seguridad básica. O sea, luego, a partir de todas esas medidas de seguridad básicas que tienes que tener por defecto y no te tienes que saltar, y empezamos un poco análisis de comportamiento, identificar comportamiento anómalo dentro del tráfico de tu red. Aunque esto es bastante complicado porque, bueno, y es un defecto que tienen todas las organizaciones y yo no conozco ninguna que lo tenga, que es todos estamos buscando anomalías en los patrones de tráfico, cuando deberíamos decir, oye, este es mi patrón de tráfico, el resto son anomalías. Porque tenemos tal volumen de tráfico, tal volumen de servidores, todas las organizaciones, que somos incapaces, a fecha de hoy, de tener claro cuál es el tráfico legítimo 100% del tráfico no legítimo, que es donde está actuando el malo. Y es ahí donde empezamos a hacer toda esta identificación de patrones, que es por donde suele saltar. Eso es lo más novedoso, es aplicando, pues como llaman, inteligencia artificial, pero realmente es aplicación de patrones o de algoritmos para detectar anomalías dentro de tu sistema de comunicaciones. Silvia. Bueno, yo creo que medidas de seguridad novedosas, pues se está avanzando bastante en el sector. Creo que tenemos, pues, anti-malware basada en comportamiento. Creo que los SOC están evolucionando mucho. Creo que hay muchas cosas, ¿no? Pero, sinceramente, a mí lo que me preocupa es que los CISOs a veces perdamos el norte, ¿no? Pensando en correr en lugar de andar, ¿no? Al final es muy difícil. ¿Por qué? Al final es muy difícil y es lo que tenemos que garantizar, como decía mi compañero, tener los básicos. Y una vez que tenemos los básicos, podemos empezar a hacer este tipo de nuevas tecnologías, nuevos temas, ¿no? Y desde luego hay que mirar ahí. Pero yo personalmente sigo pensando que machine learning, inteligencia artificial, defensa proactiva y demás, pues es algo que quizás un 90% de las organizaciones esté lejos. Los casos que estéis poniendo aquí encima de la mesa, su problema no es que no haya tenido un machine learning para aprender nuevos patrones de ataque, es que han fallado básicos e imprescindibles, como tener una copia de seguridad fuera de la organización o tener una segmentación de red que evite que se propague el ataque, ¿no? Este tipo de cosas, con lo cual yo estoy de acuerdo que tenemos que tener esa visión en el futuro y hay muchas cosas y estoy encantada con los fabricantes, pero creo que también a veces tenemos que reflexionar en qué hacemos las inversiones. Me gusta eso que ha dicho Silvia de andar en vez de correr, pero yo me siento un poco responsable, ¿no?, de que también incitemos a la gente a correr, porque da la sensación de que esto no puede esperar, de que cada día son más las noticias que recibimos, publicamos sobre ataques, más las afecciones. Hoy estamos hablando de Cantur, mañana ¿de quién estaremos hablando? Cantur nadie iba a pensar, ¿no?, hace apenas una semana, pues que por la razón que fuere y por esas fatídicas coincidencias, hoy va a ser portada de periódico. Entonces, muchas veces, no sé, estamos incitando a correr, ¿no? Porque, oye, que es que los malos no descansan. Y además que, lo que decíamos siempre, tú cuando te vas de tu casa o cierras la puerta o te vas de tu tienda a las 8 de la tarde, bajas la cancela y pones 3 seguros y 3 candados, ¿no? Pero luego, en esto de la red, las 24 horas está abierta tu tienda, ¿eh? Pero no, es lo que comentábamos antes, o sea, es de básico. O sea, el problema es que mucha gente no cierra la puerta, se deja la puerta abierta, mucha gente no tiene una puerta blindada, mucha gente no tiene 3 candados. O sea, no hace falta, como comentaba Silvia, llegar a poner ahí cámaras, un vigilante 24 horas, sino que muchas veces, y además como te pasa con muchos sitios, si tú vives en una comunidad donde hay 20 puertas y tú eres el que te la deja abierta, o tienes una cerradura que soplas y se rompe, es la primera que van a entrar.
Por cierto, publicábamos el otro día un informe, en este caso es de Cisco, que había hecho, hace una encuesta anual a más de, en este caso creo que eran 3.200 CISO de varios países, y analizan cuáles son las preocupaciones de los CISOs, que en este caso, pues por ejemplo, el correo electrónico es lo que dicen que es el principal vector de ataque, ¿no? Y luego, pues los diferentes tipos de ataques que encontraron el año pasado, que eran los más habituales. Y en esta encuesta decían que, en primer lugar, era el malware, después el spam malicioso, phishing, spyware y ransomware. ¿Qué opináis de este listado de importancia por nivel de impacto? Bueno, yo creo que la compañía que mencionas es una compañía top, seguro que han hecho un estudio serio. Para mí, una de las principales vulnerabilidades desde mi punto de vista son vulnerabilidades de aplicación. Creo que es una de las batallas. Creo que el tema de networking lo tenemos quizás algo más ganado. El tema de aplicación es una guerra que vamos perdiendo sistemáticamente durante los años, ¿no? Porque pues van apareciendo nuevas técnicas. El top 10 de la OWASP pues es fantástico, pero cuando tú haces una revisión de un análisis de código fuente de una aplicación, pues la verdad es que los resultados a veces impresionan, ¿no? Entonces, ese es el tema que hablábamos como CISO, como CSO. Es muy complicado. O sea, no te puedes dejar ni un punto débil porque es el que van a usar y el que te van a encontrar, ¿no? Claro. Creo que ese estudio también un poco hay que adaptarlo a cada organización. O sea, no todas las organizaciones tienen el mismo problema. O sea, hay organizaciones que tienen 4 páginas web, 10 IPs de exposición y sin embargo tienen 20.000 usuarios detrás con correo electrónico. Otras tienen poco, o sea, que todas estas amenazas que se ponen ahí es, digamos, el total, pero saber cuál es la que más daño puede hacer cada empresa, habría que estudiar en cada empresa cómo funciona, cómo la tiene montada y a qué se dedica. No son las mismas problemáticas, depende mucho. Hoy hemos hablado del papel que juegan las personas, ¿no? En la consecución de estos problemas que sufren las compañías, y es que debemos pues mejorar en la cultura, y mejorar en la cultura de nosotros como trabajadores, pero también nosotros como ciudadanos. Lo digo porque dentro de muy poco, y ojalá si os lo deseo, muchos de vosotros os vais a ir a vuestras merecidas vacaciones. Y lo primero que vais a hacer, estoy seguro, si es que os vais al extranjero o vais a un aeropuerto, es tratar de conectaros a una red pública de wifi. ¿Por qué? Pues porque queréis datos, aunque ya mira que con lo del roaming no pasa nada, pero no. ¿Dónde hay una red pública gratis? Free wifi o wifi gratis. Y ahí os vais a conectar. Bueno, pues de esto nos quieren hablar los especialistas de Afinion, porque ese es su consejo de hoy. After Work, con Eduardo Castillo. Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 91 19 82 900. Degusa Oro es tranquilidad. Cuando Trump fue elegido presidente. I love this country. Las opiniones más dispares se enfrentaron. Cuando las acciones de Facebook se desplomaron tras el escándalo de Cambridge Analytica. It's so clearly the wrong strategy for us. El sector pareció tambalearse. Los mercados nunca se mueven de forma aislada y hay momentos en los que hay que tomar posiciones. Cuando lo importante es elegir, elija CMC Markets, su mejor opción. El 80% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Si quieres descubrir Marruecos con otra mirada, ven a la quincena de Marruecos en Utópica Travel. Del 10 al 21 de junio, el espacio Utópica se convertirá en un auténtico salón a la agüita, en el que disfrutarás de té y repostería moruna, talleres de henna, desfiles de kaftanes y artesanos en directo. Todo ello traído expresamente desde Marruecos. Además, el miércoles 12 de 8 a 11 y de 14:30 a 15:30 horas, Capital Radio emitirá un programa especial con los protagonistas de la quincena. Marruecos con otra mirada en Utópica Travel, en Conde Peñalver 47, Madrid. Información e inscripciones en la web utópica.travel. After Work, con Eduardo Castillo. Si yo me he conectado, si no pasa nada, y además es wifi gratis y con tanta serie que hay que ver, pues oye, ¿por qué no aprovecharme de esos puntos? Pero ¿sabemos cuál es la seguridad que hay detrás? De esto nos quiere hablar Eduardo Esparza, director general de Afinion, en este consejo que cada lunes nos trae. Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Eduardo? Buenas tardes. ¿Cómo estáis? Pues encantados de oírte y sobre todo de que nos des esos consejos a Finion de cara a nuestras vacaciones, que muchos de los que nos están escuchando estoy seguro de que lo han hecho en alguna ocasión y como no les ha pasado nada, están dispuestos a hacerlo. A ver, cuéntanos. Oye, pues nada, antes de nada, gracias por invitarnos a Finion, estar un día más en vuestra tertulia. Muchas gracias el comentario que has hecho de acceder al aeropuerto para tener datos, ¿no? Muchas veces decimos que los datos son el nuevo petróleo de las empresas. Podemos decir que el tener datos son como el nuevo aire o el agua de las personas, ¿no? No podemos pasar sin ellos. Sí, claro. Bueno, la verdad es que la semana pasada comentábamos lo importante que es asegurarse que las páginas web por las que navegamos son fiables. Hoy creemos que vamos a insistir en la importancia de conectarse a redes wifi de confianza. A nadie sorprende ya la dependencia que tenemos continuamente de conectarnos con nuestros móviles, conexión a internet. Según los últimos estudios, estamos pasando la media de 3 horas al día conectados. Nuestra vida digital está ganando terreno a nuestra vida offline a pasos agigantados. Y como bien decías antes, bueno, pues el tema del wifi gratis es uno de los, a lo mejor, de los reclamos publicitarios, ¿no?, más efectivos que ya estamos encontrando. Cuando entramos en un restaurante, en un hotel, lo primero que buscamos como desesperados es, por favor, me dan la wifi para conectarme inmediatamente. Bueno, antes que nada, lo que queremos decir en la Finion es que hay que tener presente que las redes wifi públicas sí que es verdad que pueden comprometer la seguridad de nuestros datos, pero para evitar alarmas, conectarnos a una red wifi pública no tiene por qué causarnos ningún quebradero de cabeza. Lógicamente, siempre y cuando actuemos de manera responsable. Es decir, que tenemos que tener mucho cuidado, pues sobre todo a la hora de acceder a nuestro correo electrónico, introducir contraseñas, sobre todo utilizar tarjeta bancaria, en aquellas redes wifi en las que no estemos familiarizados o en las que tengan acceso personas desconocidas, como pueden ser los que hablábamos antes, ¿no?, el típico ejemplo de un restaurante o una cafetería, ya que muchos ciberdelincuentes aprovechan estas conexiones públicas para acceder a nuestros datos y utilizarlo más tarde en operaciones delictivas. ¿Cuáles son las consecuencias que podemos tener? Bueno, pues las consecuencias pueden ser bastante graves, ¿no? Pueden ir desde el robo de identidad para obtener préstamos, cometer delitos en nombre de la víctima, utilizar los datos bancarios sin su consentimiento o acceder sin autorización a nuestras cuentas de email y redes sociales. La verdad es que el robo de identidad puede comprometer gravemente la reputación de la víctima y perjudicar tanto su vida personal como su vida profesional. De hecho, si recordáis, en el último estudio que presentamos, cuando la última vez que estuve en nuestras oficinas, el estudio que hicimos sobre ciberseguridad a nivel global en la Finion, el robo de identidad era la principal preocupación de los consumidores, no ya solo españoles, sino a nivel mundial. Y aún así, que quizás es uno de los problemas que hablábamos de la concienciación, solo el 26% dispone de herramientas específicas para la protección frente a fraudes de identidad o cuentas con una suscripción a informes de créditos. Por suerte, hay tecnologías que pueden ayudarnos a prevenir estas amenazas mientras disfrutamos de conexiones wifi públicas. Se trata de las redes VPN, que seguro que Pablo lo explicaría mejor que yo, pero voy a intentarlo. Son redes privadas virtuales que crean una extensión de una red wifi privada sobre una red pública, de modo que nuestro dispositivo queda conectado de forma segura, aislándose del resto de tráfico de la red pública. No sé, Pablo, si lo he hecho correctamente. Sí, lo has dicho correctamente. ¿Te imaginas que me dices que no? Te hundes. ¿Y cómo nos conectamos a una red? ¿Cómo nos conectamos a una red segura? A ver. Bueno, lo primero que necesitamos es un servicio, un cliente VPN. Existen muchos en Internet que son muy intuitivos y poco complicados de entender. Basta con hacer una búsqueda sencilla y seleccionar el que más nos convenga. Una vez lo tengamos, definimos cuál es la configuración de acceso a nuestro VPN, indicamos el servidor al que nos queremos conectar, así como el tipo de encriptación de la VPN y la autenticación. También hay aplicaciones móviles hoy en día ya que pueden facilitarnos todo este proceso y configurarnos el móvil para conectarnos a una red VPN fácilmente. Y como último paso, pues el que probablemente vamos a utilizar siempre que hagamos estos comentarios o estos consejos afines, ¿no?, que utilicemos el sentido común, que probablemente sea el mejor consejo que podemos dar cuando tratamos de temas sobre ciberseguridad. Si vamos a conectarnos a una red wifi pública, que seguro que lo vamos a hacer ahora en verano, como bien decía Eduardo, intentemos siempre hacerlo a través de una red VPN y en caso de no conseguirlo, valoremos muy bien qué datos consultamos o manejamos durante la navegación, ya que de esa forma pues nos ahorraremos seguro algún que otro quebradero de cabeza.
Esto que dice Eduardo es importante, Pablo, es decir, que no se trata de demonizar todas las free wifi, hay que sospechar, siempre hay que sospechar, pero si te metes en una en la que, bueno, pues más o menos pues te da buena sensación o es la de un restaurante, tampoco te pongas a hacer transacciones financieras, ¿no? A poner todas tus claves, por si acaso, ¿no? No, o sea, úsala para lo que necesites exactamente, no te excedas en ello y bueno, mira un poco a ver si el restaurante al año siguiente que vuelves a ir de vacaciones sigue teniendo la misma contraseña, pues igual tienes que borrar esa wifi y usar otra. Eduardo, es que es muy tentador lo del free wifi, ¿eh? Sí, yo creo que el ejemplo es el que decía al principio, ¿no? Que muchas veces hablamos de los datos como el nuevo petróleo de las empresas. Yo creo que estamos utilizando, que ha llegado el caso de que el tener datos en nuestros móviles es como el aire o el agua de las personas. Vamos como pollos sin cabeza, buscando un wifi gratuito. Pues mucho ojo, el consejo os lo hemos dado y la solución también. El consejo Afinion que nos ha traído Eduardo Esparza, director general de Afinion, al que Eduardo te agradecemos nuevamente que nos hayas acompañado este lunes y por supuesto la próxima semana nos vemos y escuchamos. Un fuerte abrazo. Muy bien, muchas gracias a los tres. Un saludo, hasta luego. Adiós. Yo creo que nuestros invitados hoy, CISOs de grandes compañías, nos escuchan y dicen, no, si no os imagináis con la cantidad de cosas que tenemos que lidiar, ¿no? Si los ciudadanos no nos pensamos, ¿no? El hecho de la red wifi a la que nos conectamos o incluso vemos un pendrive, como ponían los ejemplos, en una parada de autobús y decimos, oye, qué guay, a ver cuánto tamaño tiene, a ver si me resulta de utilidad. ¿Cuánto camino hay que recorrer, culturalmente, Yo creo que bastante. De hecho, os pongo un ejemplo muy personal. Recuerdo un día una de las mayores labores de concienciación con mis amigos. Recuerdo que estábamos pagando en un restaurante y dejamos todas las tarjetas, ¿no? Encima de la mesa, ¿no? Entonces, una persona que estaba en la mesa le hizo gracia, hizo una foto de las tarjetas y las mandó por WhatsApp, ¿no? Ah. Bueno. Con la mala suerte de que además eran unas tarjetas que tienen el CVV en la parte de delante, ¿no? Entonces, claro, yo inmediatamente me puse a llamar a la compañía para que me anularan la tarjeta. Y era, pero Silvia, ¿estás paranoica? Después de darle una patada en el culo a tu amigo, digo yo. No, porque en realidad la verdad es que lo agradecí porque fue una tarea de concienciación máxima, ¿no? Pero, claro, yo pensaba para mí misma, es que a mí eso no se me ocurriría nunca, ¿no? Pero en realidad fue algo muy significativo y al final intento aplicar la lección es que no nos damos cuenta de estas cosas, pequeños gestos que realmente tienen importancia. Yo quería aprovechar hacerles la pregunta un poco de cómo es su día a día por las cómo mañanas, es la vida, claro. Cómo es la vida de un CISO en la empresa, luego cuando terminéis la jornada laboral en vuestra casa. Claro, porque decíamos antes que los ataques están 24 horas al día y las compañías hay un momento en el que, bueno, pues por fortuna, pues uno echa la cancela a las 8 o a las 9, o es cierto que hay servicios, ¿no? Más en las vuestras, donde al final pues la globalidad hace que tengáis clientes en otros usos horarios que exigen, ¿no? Que por supuesto haya actividad, pero efectivamente uno por la mañana cuando va, pues nosotros abrimos el correo, ¿vosotros veis el número de ataques o cómo es esto? A ver. No exactamente así. Hombre, a ver, aquí también se mezclan dos cosas. Yo creo que tanto a Silvia como a mí esto es una pasión. Aparte de ser una profesión, disfrutamos con ello, con lo cual eso es un problema, ¿vale? Cuando tu profesión es algo que disfrutas, ¿vale? Pero no, bueno, a ver, cuando ya eso hace años sí, pero ahora todos tenemos un equipo de trabajo y lo primero que haces es llamar, decir, oye, ¿cómo ha ido el día? O sea, ya directamente no te esperas a ver un cuadro de mandos, no te esperas a ver un correo, sino que directamente coges, llamas y preguntas al que está de servicio, oye, ¿cómo ha ido la noche? ¿Cómo ha ido el día? Y luego con más tranquilidad, porque sabes que si sucede algo te van a llamar. O sea que hay, dice, al que cubre la noche, hay cobertura 24 horas. Sí, todos tenemos. Sí. Hay guardias. Periodistas, policías y médicos y bomberos, no estáis solos. También hay expertos en ciberseguridad velando por la noche. Sí. Claro, son centros de operaciones de seguridad, se organizan así, de hecho están muy organizados por turnos y al final, bueno, yo creo que aquí sí los CISOs a veces lo pasamos un poco mal, ¿no? Porque es verdad que recibes una llamada a las 3 de la mañana, quizás no estés en tu mejor momento y evidentemente pues a lo mejor tienes Pero bueno, enseguida yo coincido, es que nos dedicamos a esto porque nos gusta, porque nos apasiona. O sea, al final cuando llegamos a casa pues aún así abrimos el ordenador para ver qué ha pasado, ¿no?
Entonces, bueno, pues si no fuéramos así, pues realmente no estaríamos en esta profesión. Se obtiene un reporte sobre cómo ha ido la noche. ¿La noche es más crítica que el día o da igual? Es diferente tipo de ataque. ¿Vale? ¿Sí? Sí. Por el día, digamos, recibes, pues es cuando vienen todas las campañas de correo, todo lo que afecta a usuarios. Por las noches son más ataques contra máquinas, contra servidores. O sea, que aprovechan un poco los malos que creen que estás con un poco más con las defensas un poco más abajo. Y ellos lo tienen montado precisamente como un negocio, y es una organización que funciona como un trabajo. Entonces ya buscan cuando creen que pueden haber menos personas, cuando puede estar mirando menos gente. Es igual que, robar... Es una planificación, ¿no? Sí, pero igual que en una tienda, pues hay tipos de ataques que son por las noches para robar, y otros por las mañanas, que son diferentes tipos de ataque, y eso sí que se nota bastante. Oye, no, Silvia. No, yo voy a decir que yo personalmente odio los viernes por la tarde, porque últimamente todos los ataques grandes que estamos recibiendo todas las organizaciones, tipo WannaCry, no sé por qué son el viernes por la tarde, además con puentes, si puede ser. Claro, es que os acordáis, yo creo que lo hemos mencionado, lo decía José Ramón. Un butrón se hacía el viernes por la tarde y se descubría en el banco el lunes por la mañana. Claro. Cuando la gente está más distraída, ¿no? A otras cosas. ¿No? Fíjate. Cuando está deseando coger la carretera y se va hacia claro. Y más en un puente. Se tiene la información, el reporte de cómo ha ido la noche. ¿Qué se hace con esa información? Bueno, pues la información te permite tomar decisiones. Quiero decir, depende de cómo estén organizados el SOC. Hay distintos tipos de incidentes, ¿no? Y tú tienes distintas categorizaciones. No es lo mismo un malware que ha saltado una alerta del antivirus, que el antivirus ha parado, ¿no? Por decir algo muy sencillo. O un ataque que ya has visto, pues que tienes un bicho dentro, por llamarlo de alguna manera, que está extrayendo password, ¿no? Pues depende de lo que estés viendo, pues tomas distintas decisiones. Pero yo creo que así como tal, realmente vas a las cosas importantes. Te centras en lo que te interesa, o lo que puede tener mayor impacto, o lo que estás siguiendo, porque es un caso que estás siguiendo con tiempo, dependiendo. ¿Vale? Porque además también los dos tenemos equipos que están siguiendo están siguiendo todos los casos, con lo cual ya es una labor de gestión, de priorizar, y aquellos que te parezcan más interesantes, y sobre todo aquellos que las medidas de protección que estás poniendo pues no son realmente efectivas, que te obliga a poner otra medida de protección, la primera no ha funcionado, pasa a la segunda, ese tipo de situaciones que sí que son más, que requieren pues eso, tomar decisiones o cambiar la manera de protegerte. Oye, ¿cuál es el patrón que deben seguir las compañías cuando de repente se producen los mismos ataques durante una semana, cuando de repente en enero se produce uno extraño pero hasta junio no vuelve a producirse? ¿Eso es un patrón? ¿Cada mes hay que sacar conclusiones? Bueno, para eso están los datos. O sea, es muy difícil generalizar en si se producen ataques todos los meses el mismo patrón. Es decir, estás hablando de millones de incidentes que realmente no tienen impacto. Incluso si tú como persona en tu casa pusieras una IP externa y le pusieras una sonda, verías que recibes miles de ataques al día. Con lo cual, evidentemente, a veces encuentras patrones, pero en realidad el ataque en sí mismo es un patrón. O sea, es muy fácil detectar cuando se produce un ataque, pues que alguien ha aprovechado una vulnerabilidad en una página externa, ha subido un web shell, de ahí el web shell ha subido unas herramientas de seguridad a un servidor, ha hecho pues este tipo de ataques, que es como un escenario muy claro, pues es lo que identificas. Y yo de patrones hablaría de ataques que está viendo más a la sociedad que a las empresas. O sea, los ataques de phishing que está habiendo últimamente, utilizando las marcas de las compañías, o sea, mandando un correo a los ciudadanos, a los usuarios, haciéndose pasar por diferentes compañías. Eso sí que estamos viendo un patrón de comportamiento. De hecho, este tipo de organizaciones están haciéndose multimarca. O sea, no solamente atacan con una sola marca. Sabemos pues hemos llegado a identificar un mismo servidor utilizado para compañías energéticas, bancos, electricidad, instituciones públicas. Claro. Sí, además cuando tienen uno que está atacando ya tienen 2 o 3 preparados. O sea, me refiero, ese tipo de planificación en ese tipo de ataques sí que existe. De hecho, vuestras compañías son susceptibles de ser víctima de esa suplantación de identidad, ¿no? Como phishing. Claro. ¿Qué hacéis en cuanto detectáis algo así? ¿Qué hacéis? ¿Acudís directamente a las autoridades?
Sí, nosotros acudimos a las autoridades. O sea, primero lo que hacemos es prevenir que en nuestros sistemas no se pueda conectar a ese tipo de servidores, ¿vale? Porque, bueno, detectamos que no es una URL que nos pertenezca y, evidentemente, denunciar el caso, porque no es un ataque que nos esté sucediendo a nosotros dentro. Claro, no es a vosotros, sino que os afecta por imagen más afecta por imagen, uso de marca, etcétera. Pero claro, es que es muy complicado, porque al final pues no hay empresa que ya no se comunique digitalmente con sus usuarios, y por mucho que digan, ¿no?, cuando se han producido campañas de phishing de nosotros desde nuestro banco jamás le vamos a pedir las credenciales, pero al final se tiende hacia una comunicación cada vez mucho más digital, y al final, ¿pero qué era la credencial? ¿La clave, mi número de usuario, el PIN o la renovación para el PIN o el código de autenticación para la compra? Porque yo ya, ¿no? Ya, entonces al final es complicado. Sí. O sea, nosotros, para que veas un poco el nivel de sofisticación, hemos visto ya hasta que te recogen el SMS que te envían. O sea, la persona que está introduciendo los datos, al otro lado ya hay un malo que interactúa, un programa ya más sofisticado que interactúa con el usuario y le va pidiendo, oye, ahora te va a llegar un SMS porque por detrás está accediendo a su cuenta. Ya. Y el mismo SMS que le llega de confirmación al usuario ya no se meter toda la tarjeta de crédito, todas las coordenadas, etcétera, sino que ya están esperando que el usuario ponga hasta el SMS. Cosa que nos ha parecido un poco el nivel de automatización o de sofisticación que está llegando. Oye, pues mira, a propósito de los SMS, a mí me llama la atención cómo desde, en este caso fue Correos, ¿no?, cuando uno realiza una compra online, te llega un SMS de confirmación de que tu pedido pues ha llegado al punto de recogida, en este caso, ¿no? Entonces, directamente en el teléfono móvil, es donde me llega el SMS, es que me lo has recordado ahora, pues llega como Correos, ¿no? El nombre directamente llega autentificado. Entonces, conviviendo en esta línea de mensajes, hay 3 que son spam, que me dicen que tengo un mensaje, que me ha llegado un regalo, que tu nombre está en la lista, etcétera, etcétera. En la misma, viniendo del mismo correo, es como si fuese del mismo correo. Si esto en el SMS. ¿Esto por qué pasa esto? Te han lo que se hacen un ataque de spoofing del remitente. O sea, te hacen creer que el que te lo está mandando es Correos, aunque realmente es el malo que te estará intentando, pues, una de dos: o que te instales un ransom, o que te instales una aplicación que te compromete el teléfono. Sí. Esto con SMS y también por email es muy fácil. Te puede llegar un correo electrónico, un SMS que parece provenir de una empresa o una institución, en este caso Correos, pero es que para un atacante que ponga en el remitente Correos es muy fácil. Es realmente algo. Abrirte una cuenta de correo en Hotmail y que ponga Eduardo Castillo. Ya tienes a alguien que está mandando correos diciendo que es Eduardo Castillo. Nosotros en ese aspecto te puedo decir que hemos detectado aplicaciones fake dentro de la misma tienda online de Android. Sí, ¿no? Sí, que direcciona directamente para poder recibir el paquete, bájate, descárgate de la tienda y el usuario va a la tienda oficial. Se descarga la aplicación maliciosa simulando... ¿De la tienda oficial? Sí, hay veces que lo consiguen. Es que en realidad es muy complicado también para estas grandes players como Google o como Apple controlar. Ellos hacen una serie de pruebas de calidad y seguridad de las aplicaciones que se suben a los markets, pero a veces que son tan sutiles, están tan bien hechas, pues que evidentemente tienen algunas son fake. De hecho, creo que Pablo, vuestra compañía sabe bastante de esto, porque hicisteis un análisis de miles de aplicaciones que eran maliciosas. Maliciosas, de hecho, bueno, pues nosotros tenemos una herramienta, un Big Data con 11 millones y medio de aplicaciones de todo el histórico que han ido publicándose, y sobre eso se trabajan y se aplican, por lo que hemos dicho, inteligencia artificial, machine learning, etcétera, para detectar cuáles son fake o cuáles son las originales. Oye, volviendo a la actividad del CISO, ¿cada cuánto se reporta a la alta dirección? ¿Se asusta la alta dirección cuando le dais un reporte? Bueno, yo como he contado, creo que tengo mucha suerte con mi alta dirección, porque, como os digo, somos una empresa de riesgos y entienden muy bien el riesgo, ¿no? Entonces, incluso a veces son ellos los que me demandan a mis reportes. Por supuesto, yo creo que un reporte muy periódico a la alta dirección es clave, con indicadores que además a ellos les hagan sentido, ¿no? Pero creo que también los CISOs hemos pecado durante muchos años de pensar que el top management no entendía nuestros lenguajes, ¿no? Pero al final el top management
si explicas bien el mensaje y le das indicadores claros, pues ellos evidentemente saben que si les estás diciendo que tienes, por decir algo, 500 vulnerabilidades expuestas en Internet, pues saben que tienen 500 vulnerabilidades de problemas. Y son ellos los que te preguntan, ¿pero cuáles son críticas? ¿Y qué me pueden hacer con esto? ¿No? Entonces yo creo que sí, que tenemos que reconocer que nuestros mayores es gente muy buena y que además hace las preguntas claves. Sí, obviamente, ¿no? 500 problemas que hay que resolver, ¿no? Pues prioricemos, ¿no? Esos problemas. Exacto. Yo os iba a preguntar, ¿qué consejo le daríais a alguien que tenga una empresa que esté empezando a montar toda la parte de ciberseguridad? ¿Dónde se debe apoyar más en...? ¿Cuál es esa empresa que está empezando a montar su parte de ciberseguridad? Pues cualquier startup que tenga la parte tecnológica, una empresa que no se hubiera preocupado por la ciberseguridad, el propio Ayuntamiento de Baltimore, no sé. Consejos para Baltimore. A ver. Hombre, yo creo que lo primero, cuando estás hablando de una startup que son pocos trabajadores, es asesorarse con alguna empresa de ciberseguridad. O sea, hay muchas empresas y que un primer estudio preliminar para saber lo que tiene entre manos. Yo creo que eso es básico. No hablamos de hacer ya un plan de director, pero sí que hacer un primer assessment de, oye, estos son tus riesgos, estas son las medidas que tienes que tomar y por ahí es donde tienes que empezar y empezar a aplicarlos. Y luego, dentro del trabajo del día a día, el sentido común, que como dicen es el menos común de los sentidos, pero son los dos, el ABC. Tampoco hay que montar, como decía antes Silvia, montemos inteligencia artificial, sino que son cosas básicas y seguirlas a cabo y asesorarse por un experto. Me gusta mucho, ¿no?, que no hayáis hablado de la sofisticación que debemos tener para armar, para perimetrar un poco la seguridad de nuestra compañía, sino que son cosas que, pues tú lo has dicho, de sentido común, muy básicas, que están al alcance de cualquier compañía, ¿no? Es que, por desgracia, lo que está pasando es que se están habiendo ataques porque cosas simples, por no tener actualizado el sistema operativo, por no tener actualizado el antivirus. O sea, hay determinadas cosas que son básicas, ¿vale? Ya la gente empieza a ver un poco de actualizarse el sistema operativo del móvil, que ya cuando llega la nueva versión, hay siempre la recomendación es esperarse 1 o 2 días a que pase, porque una de las cosas que no hemos comentado es que está muy bien todo el tema de actualizaciones o parches, pero hay veces que no funcionan tan bien. O sea, antes de instalar un parche lo tienes que probar, por eso muchas veces las empresas tardamos tanto en instalar los parches de protección, porque bueno, hay parches que vienen que te dejan sin servicio algunas aplicaciones y hasta que lo pruebas que funciona con todo, y la gente como Apple tiene estudios, otro fabricante por no decir nombres, de las actualizaciones o versiones del sistema operativo que tienen sus dispositivos, y te pueden asegurar que no están todos a la última versión, que hay muchos dispositivos con versiones más antiguas y esos son lo que los hace más vulnerables. El problema es que cuando decimos una cifra estamos hablando de miles, cientos de miles y en caso millones de dispositivos, como has comentado tú, 1,5 millones de dispositivos con el RDP abierto. O sea, eso no, si tú lo tienes cerrado posiblemente no te pase nada porque tienes 1,5 millones a los que van a atacar. Oye, una última pregunta os quiero hacer, que en realidad la íbamos a haber comentado a propósito del talento. ¿Qué es lo que hay que hacer para llegar a ser un CISO? Vosotros lleváis muchos años en la industria, pero entiendo que cuando empezasteis en esta industria de la información y de la tecnología, no existía la figura como tal, ¿no? Para los que ahora mismo están en estos procesos formativos o que están dentro de sus empresas desempeñando sin saberlo funciones de CISO, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué es lo que tienen que saber? Yo os hablo de mi propia experiencia. Creo que son muchas noches en la universidad investigando. Creo que además es rodearte de gente de este mundo, escuchar y ser muy humilde. Afortunadamente a día de hoy tenemos grandes másters, training, y esto ya empieza a ser algo que está a disposición del gran público, pero sobre todo para mí creo que es ser una persona inquieta, que te guste la seguridad y que estés dispuesto a que esto forme parte de tu vida y de tu ADN. Y que enfoques los puentes de otra manera, porque igual tienes que currar. ¿Tu opinión, José Ramón? Va por el mismo camino. O sea, yo digo que cada día sé menos de esto y que cada día tengo más ganas de aprender. O sea, que no te falte esa inquietud por aprender y sobre todo aprender de los demás. O
O sea, hay mucha gente que sabe mucho más que tú y sobre todo esto funciona compartiendo conocimiento entre los diferentes responsables, la gente que sabe, porque al final es un trabajo colectivo de aprendizaje. Creo que Pablo San Emeterio va a ser un buen CISO en un futuro, ¿verdad? Sí, yo creo que también. Está en camino. Está en camino. Silvia Villanueva, CSO para AXA International New Markets, y José Ramón Monleón, CISO corporativo de Orange. Gracias a ambos por haber estado con nosotros. Mucha suerte para el futuro. Gracias, que os dejéis disfrutar un puente, hombre, que no pasa nada. Y a Mónica y a Pablo, como siempre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, con todos los oyentes. Nos vemos la semana que viene, hablando de muchas más cosas, como siempre, interesantes en el mundo de la ciberseguridad. Gracias a ti, como siempre, Eduardo. Amigos, nos despedimos hasta mañana a las 18:30, que volverá el Afterword de Capital Radio con más información, más experiencias, más conocimiento del mundo de la empresa, del tiempo que vivimos. Hasta entonces. Capital Radio Madrid, 105.7. Capital Radio presenta las tertulias taurinas de la Feria de San Isidro. Todos los martes hasta el 18 de junio emitiremos en directo desde el Centro Riojano de Madrid, un lugar privilegiado para el encuentro, la gastronomía y la cultura. No te pierdas esta programación especial conducida por Ricardo Díaz Manresa y Julián Agulla, cada martes de 2:30 a 3:30 de la tarde. Tertulias taurinas de la Feria de San Isidro desde el Centro Riojano de Madrid. La radio por la puerta grande. ¿Todavía no conoces Rising? Rising es la plataforma que te permite contratar depósitos a plazo fijo y cuentas de ahorro de más de 15 bancos europeos con distintos tipos de interés. Más de 170.000 clientes han confiado en Rising para invertir sus ahorros. ¿Y tú? ¿A qué esperas? Regístrate en rising.es. Capital Radio. ¿Necesitas unas vacaciones? Entra en logitravel.com y vete al Caribe con todo incluido desde 829 euros. O navega por las islas griegas, vuelos incluidos, desde 799 euros. O descubre Turquía durante 10 días desde 489 euros. Logitravel, especialistas en vacaciones.